el pase, Nacho? ¿Cómo no? Vamos, está Paulino Rodríguez. ¿Qué haces, Paulino, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Qué placer. ¿Cómo andan? Hola, Pauli. ¿Qué dicen? ¿Cómo Me estamos? encanta escuchar a la gente. Bueno, sí, porque es protagonista, ¿no? Va a ser mañana más protagonista todavía. Claro. En cualquiera de los casos es verdad lo que dice Nacho respecto a esta cuestión del descuento para los que no tienen medio de transporte. Va a ser complejo. Puede generar alguna asimetría y puede ser ciertamente injusto en muchos casos. Ahora, dicho esto, después hay conflictos que también están dando algún volumen. Docentes en Santa Fe, donde el gobierno dice yo voy a descontar el día de paro, hoy estuvieron de paro, el gobierno dice casi el 50% de acatamiento, los gremios hablan de un acatamiento mayor, pero ese es un conflicto no subsanado. Tenemos un frente de conflicto abierto con los petroleros, que iban a empezar un paro hoy en Vaca Muerta. Claro. Se dictó la conciliación obligatoria, sin embargo, el personal jerárquico dice que va a adherir al paro mañana. Sobre el resto, Marcelo Rucci no se expresó, fue muy duro. El paro es contra la restitución de ganancias, que como ustedes saben, capítulo que ha sido pospuesto en el debate en el Senado y por lo tanto hace todo presagiar que mañana no habrá dictamen para la famosa ley bases, como vienen marcando ustedes, y en consecuencia quizás habrá que esperar el viernes o la semana próxima para ver si tenemos finalmente o no ley en el Senado, con o sin modificaciones respecto a diputados. Yo creo que eso en la foto ya está, ¿no? Vuelve todo a diputado, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo dudas de que los dos proyectos van a volver a diputados porque cambio se le va a hacer a este proyecto y el gobierno habilitó los cambios, teniendo en cuenta esto que dice Paulino de que vio la posibilidad de que volviera a chocar el proyecto como chocó en enero. Dijo, bueno, tomemos los recaudos, aceptemos cambios, que hagan sus propuestas, que los que quieran cambios busquen el consenso necesario, es decir, no se va a cambiar cualquier artículo, cualquier capítulo sin que tenga consenso y en definitiva después de eso sí se avance con el dictamen en comisiones. Está trabajando de otra manera el gobierno, me parece. Paulino, te quería plantear esto, le quería Y plantear. está pulseando de otra forma, además. Sí. Es verdad, hay un cambio ahí Sí. que nosotros venimos marcando desde hace un tiempo. Probablemente por este camino logre muchas más cosas de las que no consiguió en los primeros 3 meses de gobierno. Mirá. Más allá de la construcción de la épica, el relato, y lo que le fue de funcional en todo caso a esta idea de que todo lo que pasa ahora es culpa del pasado, nada del presente, pero todo eso termina definito, porque al final del camino las respuestas después tienen que aflorar porque hay un gobierno, y es este, no el anterior. Ya Mira, está. Quiero compartir una mirada contigo y con Nacho también, porque estoy el otro día, pensando esto, porque con ganas de decir esto. A ver. Milei llegó a la presidencia escuchando básicamente a la gente y no a las encuestas, entre otras cosas, estoy simplificando, ¿no? Si lo hubiese seguido a los focus group no era presidente, Claro. ¿no? Los focus group decían, y la encuesta decía ganado la reta, ¿está bien? Es decir, escuchó un poco a la gente. Yo hace más de un año fui a Constitución, en marzo del año pasado, y la gente me decía, va a ganar Milei. Yo, va a ganar Milei, ¿te acordás? Pues se habló mucho eso. Creo que el gobierno tiene que volver también un poco a esas bases y escuchar a la gente, ¿no? Menos encuesta, más gente. Fíjate lo que dice la gente en Constitución. La inmensa mayoría de las personas que estamos escuchando y hablando necesita ir a laburar mañana y se encuentra con una situación de que no puede hacerlo. Es un núcleo importante de la gente que está escuchando. Pero también hay un grupo que dice, che, estoy de acuerdo con el paro. De todos los que hablamos, minoritario este último. Sí. Pero ese último también hay que escucharlo. A ese último también hay que escucharlo. Porque a veces no hay que gritar los goles antes, ¿no? ¿Está bien? No, y además porque, a ver, en la suposición de que estemos, en el hecho concreto de que estamos frente a un nuevo paro político, todos los paros son políticos, Sí, pero que hay una animadversación de la CGT para con cuanto gobierno no peronista está en el poder para hacer dato, conflictos. es dato. Definitivamente estamos todos de acuerdo. Ahora, dicho esto, luego hay caldos de cultivos que ameritan que también algunos se expongan más que otros y algunos salgan a la calle y tengan algún motivo y algún anclaje en aspectos que ocurren en la realidad. Yo creo que esto, si no fue arreglado con el gobierno, pega en el palo, porque la verdad que nada es más funcional al gobierno que lo que va a pasar mañana. Claro. Porque además en el Está bien medio lo la que está CGT, diciendo, está bien. la CGT había logrado licuar mucho la reforma laboral, que hay que ver si además le producen algunas modificaciones adicionales en el Senado, pero quedó muy licuada. Total. No hay capítulo al estilo ley Rucci, ley Mucci, perdón, de los 80, es decir, no hay periodicidad de mandatos en los dirigentes sindicales como se había pretendido en algún momento. No La hay ley un contralor. anticasta contiene eso. Lo que se dice la ley anticasta. Bueno, Acá no está. claro, A exacto, no está eso. Para ser más simple, ¿Milei le tocó el negocio a los sindicalistas? No. No, porque el aporte obligatorio sigue siendo obligatorio y porque finalmente no cambió ninguno de los instrumentos con los cuales los dirigentes sindicales construyen lo bueno o malo que hagan en términos de sindicalismo hoy. Sí, yo creo que no se lo tocó porque no están los votos, ¿no? Que el ánimo es otro. Yo creo que sí están los votos. No están- Lo que no está es la voluntad política férrea. Para porque sacar el la radicalismo acompañaba, el PRO acompañaba, la Pichetto Libertad no. Avanza acompañaba y muchos sectores de la izquierda también acompañaban. Pichetto, todo el bloque de Pichetto dijo que no lo acompañaba. Pero con ese criterio, si no, no habría, entiendo lo que decís y está bien, Esteban, pero es un bloque que además
no iba monolíticamente a Bueno, eso seguir puede a ser, Pichetto. puede Pensá ser que en eso. la ley base ya de hecho en Puede diputados ser, no puede todos ser. votaron como Te Pichetto lo dijo. tomo eso. Sí, eso puede ser. Es cierto lo de Pichetto, es verdad, no es lineal. Pero yo creo que había un caldo de cultivo y un clima de época. Por primera vez en el Senado el peronismo no tiene derecho a veto. Sí, total. Esto es inédito en 40 años. Es una llave que se le abre de oportunidades a la Argentina, discusiones, que hasta acá no había podido mantener ni llevar a la práctica. Sí, lo quiso Alfonsín, lo quiso De la Rúa, lo quiso Macri, todos conocemos el resultado. Sí, ahora, recién repasamos con Nacho del equipo la cantidad de paros que le hizo la CGT a los gobiernos no peronistas. Sí. Han gobernado infinitamente menos y han tenido más del doble de paro que los peronistas, que gobernaron encima más. A Alfonsín le hicieron un paro cada 160 días, por ahí estaba el número. A Milei habrán de hacerle 2 paros en menos de 150 días, o en menos de 200 días. Un paro cada 100 días es una cosa. Hay cuestiones para cuestionar a Milei, por supuesto, todos los gobiernos tienen cuestiones para observarle. El impuesto a la ganancia, observable por los laburantes, y claro que sí, seguro. ¿Amerita un paro? 2. Bueno, yo creo que ahí tenés la combinación del máximo ajuste fiscal que se tenga memoria, en 4 meses de gobierno, 5 puntos del PBI, todo con recorte, motosierra, lo que vos quieras, más licuadora, inédito, 5 puntos del Producto Bruto, dato de la construcción de hoy, fruto del freno de obra pública, caída del 42% en términos interanuales en marzo, un ratito con Willy vamos a desglosarlo, 30% de caída en el primer trimestre, niveles de pandemia, cuando la economía se cerró y no había nada. No hay otro parámetro de tamaña magnitud de caída. Con lo cual, digamos, efectivamente hay algún argumento adicional a otros paros, lo que no justifica que estemos hablando de un nuevo paro, insisto, después de una negociación en la cual la CGT dice que no le invitaron, pero por lo bajo estuvieron, sí, hablaron y participaron. La CGT en este camino me parece que le está dando el caldo de cultivo al sector más duro del gobierno para parapetarse y para no escuchar más y no el otro día en Casa Rosada me decían una metáfora muy divertida que tenía que ver, se terminaron los cafecitos, ahora viene el látigo. No sirvieron los cafecitos, viene la tapa del látigo. Se van a tener que ver con los duros del gobierno. Santiago Caputo intentó negociar con la CGT se dio vuelta. Al día siguiente que salió el proyecto de diputados, confirmó el paro, empezó a pedir, empezó a patearle la puerta de los despachos a los senadores. Esto es una metáfora también, por supuesto, pero lo que habían acordado el gobierno con la CGT era no vayan a pedir a los diputados ni a los senadores que no nos voten la ley. Nosotros necesitamos la ley, acortamos todo el capítulo laboral, lo que quieran, pero no vayan a hacer eso. ¿Qué hicieron Héctor Daer, Carlos Acuña? Bueno, hicieron algo más parecido a lo que le atribuyen al salvaje Pablo Moyano, y ahí también empieza a verse la interna dentro de la CGT, que para mí no es interna, sino que en realidad lo utilizan a Pablo Moyano, el más malo de todos, de chivo expiatorio, para hacer lo que quieren hacer ellos en realidad y no se animan. Exacto. Es decir, hay una necesidad, hay un operativo vergüenza de un sector de la CGT que dice, no, lo malo verdaderamente no somos nosotros, sino Pablo Moyano, y en realidad terminan haciendo lo mismo. Hay mucha bronca en el gobierno con Daer. Sí, claro. Con Daer hay mucha bronca porque aparentemente dijo blanco, hizo negro. Claro. Cuento lo que Macri cuenta lo mismo respecto a las negociaciones con aquel proyecto privado. Cuentan que Macri dice lo mismo cuando en el 2017 congenia con Daer una reforma laboral también lavada, capítulo que nunca llegó a discutirse en el Congreso. Ustedes recuerdan, allá por diciembre del 2017 afloraron las 14 toneladas de piedra, que en realidad la excusa fue la reforma jubilatoria, la reparación histórica, pero que en realidad el fondo era, efectivamente, me da la impresión por algunos y ahí la excusa fue Moyano. La excusa que utilizó la CGT fue, no podemos perder la CGT a manos de Moyano. Sí, además era así. Si no pasa lo de los jubilados, menos va a pasar la CGT. Sí, la reforma laboral. Sí, ahora hay una cosa ahí no menor, digamos. Hoy también le dan una personería a Dante Camaño en la ciudad de Buenos Aires, rompiendo gastronómicos en la batalla que tiene con Luis Barrio Nuevo, en medio de la paritaria con los hoteleros gastronómicos de parte del gremio, que está pidiendo una recomposición del 50% que quedaron por detrás del año pasado, en un contexto bastante magro, por un sector que, si bien tiene bemoles, los que están con el turismo internacional todavía pum para arriba, los que están con el turismo doméstico muy de capa caída, digamos, ¿cierto? Como ustedes ya conocen. Ahora, efectivamente, me parece que esa es otra señal que tiende a romper y a tensar la relación con la CGT o con algunos actores. Barrio Nuevo, que fue el primero en abrazar a Milei y el que primero desechó a Milei, ¿no? Esto es muy curioso, porque antes de la PASO era el mileísta, post-PASO era el anti-mileísta. Cuando se sumó Bullrich, ese fue el punto. No, antes, porque Bullrich se suma después de la general. El propio Barrio Nuevo desecha a Milei después de la PASO. Sí, cuando le endilgan que en la PASO lo había traicionado.
no había puesto las fiscales que el propio Barrio Nuevo había dicho que tenía. Pero se termina de retirar cuando... Sí, finalmente cuando aparece Bullrich. Con el mano a mano. Convengamos que Villarroel tuvo mucho que ver en esto. Esa acusación de que no estaban los fiscales, la verdad que tuvo mucho de cierto, ¿no? Porque a mí me contaban referentes de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires que iban a algunos colegios que tenía que fiscalizar Barrio Nuevo y no encontraban a la tropa que había dicho Barrio Nuevo que iba a llevar. Es decir, tuvo que ver eso. Probablemente, Nacho, haya habido de todo ahí. Ahora, yo quiero resuelve la Corte eso, Paulino, ¿eh? Súper interesante para seguir ese caso, ¿no? ¿Qué cosa? Lo de Camaño Barrio Nuevo. Sí, va a resolver la Corte. Donde decide la Corte el tema... a ver, una instancia le dio la razón a Barrio Nuevo, otra instancia le dio la razón a Camaño, y ahora apelaron. En el medio, el gobierno dice, bueno, las credenciales son para Camaño. Camaño se juntó con Villarroel la semana pasada. Claro. Para el 1 de mayo, Villarroel es un fue a dato su gremio. interesante para observar también qué hace la Corte. Villarroel estuvo efectivamente el 1 de mayo con Dante Camaño, que es el que maneja gastronómico en la ciudad de Buenos Aires, el hermano de Graciela Camaño, ex esposa de Luis Barrio Nuevo. Ustedes saben, matrimonio político divorciado y muy enemistados. Con una decisión entre ellos parece irreconciliable. Hasta acá eran los constructores de uno de los gremios más prolijos probablemente de la Argentina. También vale la pena decir, uno de los gremios que ha construido hoteles, complejos habitacionales y demás muy exitosos. Mar del Plata sobre todo. Mar del Plata y Córdoba. Sí, Córdoba. Efectivamente, en Los Cocos. Ahora, en cualquiera de los casos, esta cuestión no pareció inadvertida en un día particular como el de hoy, donde estaba el propio Julio Cordero, secretario de Trabajo, totalmente, dando las explicaciones y defendiendo la ley bases y el pacto fiscal en el propio Senado. Sí. Con senadores del peronismo que lo estaban cuestionando fuertemente, al igual que a Rodríguez Chirilo, que es el que está dando las explicaciones respecto a la política energética y demás, capítulo no menor en la ley bases. Te doy un dato, Paulino. Algunos leen esto que trascendió hoy de Cordero y este alineamiento del gobierno, pues un alineamiento del gobierno con Camaño que está enfrentado con Barrio Nuevo, esto no hay dudas. Es así. Che, si lo hicieron con Barrio Nuevo, aunque resuelve la Corte, no está resuelto el conflicto, ¿lo harán con algún otro gremio? ¿Se meterán en la interna de algún otro gremio? Camionero, por ejemplo. Bueno, por ejemplo... Los fondos de las obras sociales. Tiene muchas herramientas el gobierno para usar el látigo. Comercio, por ejemplo. Comercio en Ramón Muerza versus Cavalieri. Hubo elección el anteaño pasado. Lo saldaron ahí, ganó Cavalieri. Ganó Cavalieri, pero hay una interna. Sí. Hay una interna fuerte también en la UTA. Entre los que trabajan dentro de DOTA, Bustinduy y Fernández, que es el secretario general de la UTA. De hecho, los de Bustinduy dicen que mañana no paran. Pero la UTA fue a la justicia a pedir que eso no sea validable, que también paren. Hubo un lío bárbaro la semana pasada en la sede de la UTA. ¿El gobierno comenzará a jugar fichas en las internas de los gremios? Juro que no lo sé. Es pregunta en virtud de lo que hizo hoy el gobierno. Puede ser. Que se conoce hoy, ya lo voy a tomar la decisión. Que tome cartas en el asunto. Puede ser. Y insisto, yo creo que hay un clima de época que se está llevando una camada de dirigentes, no solo políticos, sino también sindicales. Veremos cómo es el final, no está claro, pero probablemente algo de todo esto esté ocurriendo. Yo lo que no tengo claro es, mañana está confirmado que no hay palco, ¿no? No hay escenario, ni hay movilización, ¿o sí? Tengo entendido que se va a leer un documento, nada más, ¿no? Un documento, ¿no? Lectura de documento y conferencia de prensa, dice Paulita acá, que la sumamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, buenas tardes. O sea, conferencia de prensa, leen un documento y no mucho más. Conferencia de prensa a las 15 horas en la sede de Azopardo. En Salón Felipe Vallese, sí, de la CGT. Sí, claro. Vas a tener a las 10:30 otra conferencia de prensa en el Congreso de los movimientos de izquierda. Viste que siempre se generan ahí esas dos vertientes. Pero el plato fuerte va a ser a esa hora. Como te decía, a las 15 horas esta conferencia de prensa de la CGT sin movilización fue la orden que se bajó o lo que se barajó en estos días. Eso efectivamente le va a dar un poco de aire, porque no aparecerán las imágenes al menos. Un poco de aire al paro, quiero decir, a cierta benevolencia. Porque vos imagínate el palco con Pablo Moyano, Héctor, con todos los dirigentes sindicales. El pasado. Bueno, efectivamente, ahí el gobierno es una foto que le devuelve la idea de futuro. Porque ahí no hay futuro, ahí hay pasado. Es como cuando Cristina reaparece. Hoy Cristina está encarnando más el pasado que el futuro. Y está encarnando la reivindicación de su propia verdad. Pero no está proyectando un futuro hacia adelante. Ni está incentivando ese futuro. Que ni siquiera es la Cristina del 2017, aún después de la derrota. Que todo el mundo suponía que alguna carta tenía para jugar y finalmente jugó. Entonces yo creo que con los dirigentes sindicales, me puedo equivocar, pero estoy leyendo un poco esto, está pasando algo parecido. Muchos se miran en su alrededor y dicen, che, tenemos 25, 30, 35. Me da la impresión que no está el horno para bollos, ya está. Claro. Sí, de todas maneras, en la conferencia de prensa los vas a tener a estos dirigentes y también siento que hay una intención de que se vean las calles vacías y si tenés un paro de transporte, también la movilización creo que es más compleja. Sí, pero Paulita, pero no es lo mismo el escenario. Con el tren fantasma, dijo Adorni, el pasado, como decís vos, suscribo, el pasado, todo ahí. Es un gol para el gobierno eso. Es que para mañana puede ser un gol para el gobierno
y un gran problema para parte de la ciudadanía, porque al final del día esto es un golpe a un sector muy importante de la clase trabajadora. Mucha personal doméstico. Vos hablamos con la gente, personal doméstico. Vengo de Seiza, ¿cómo hago? Tengo que ir a laburar, me descuentan el día. Bueno, che, el empleador no le descuente el día, ¿no? Sí, planteémoslo también. Sí. La enfermera, una enfermera, Nacho, habló con Nacho. La enfermera dice, cuide un paciente. El paciente no tiene quien lo cuide. Cambiarlo. Cobro 20 lucas por día. Mañana los cobra. No estamos hablando del empresariado, la clase alta, sí, la oligarquía ganadera. Es un paro contra esa gente, ¿eh? Perjudica a esa gente. Por eso el Pensemos gobierno... los docentes también. Ahí está. Porque los docentes tampoco van a llegar en colegios privados, las escuelas van a estar abiertas, pero ya te advierten que quizás los docentes no van a cobrarte la falta si no vas porque no pueden garantizar el normal servicio educativo. A mí me preocupa que el gobierno se enamore de esta situación de confrontar con el tren fantasma, del tema del escenario, del tema del paro, y no tome en cuenta que un paro, más allá de que le puede hacer subir unos puntos a Milei por contraste, a mediano plazo y en términos económicos es una catástrofe, no solamente en la macro, sino en la micro. Entonces, ahí el problema, me parece, es que el gobierno, más allá de si apuesta al diálogo o al látigo, haga algo. Digo, si es con diálogo, perfecto, con más diálogo. Si es con látigo y tiene los recursos y no viola la ley, lo que haga, que lo haga y que se anime a ir. Porque Macri no se animó y se quedó a mitad de camino y mucha gente quedó rehén de lo que hacía la CGT durante esos 4 años. Correcto, Nacho. Creo que hay otra era, ¿no? Yo en cualquiera de los casos, sí, exactamente. Yo lo que digo es, comparto en un todo, agrego, si la dinámica del conflicto y la confrontación es la dinámica de acumulación de poder político, ya la Argentina la vivió, fue el kirchnerismo. Yo creo que acá tenemos que buscar una dinámica que sea por arriba, que es lo que te da perdurabilidad a los procesos. Menem era un seductor. Néstor Kirchner construyó la transversalidad, equivocados o no, desde parámetros ideológicos distintos. El tercer movimiento histórico soñó Alfonsín en algún momento cuando construyó un colectivo detrás suyo. Estoy hablando de los procesos más largos en términos históricos. Ahora, efectivamente, acá, Milei va a tener que encontrar esa hoja de ruta. Está bien el contraste un ratito, insisto, al final del día después el resultado se lo pide al que está hoy. Porque vos podés batallar contra el pasado, y es muy reciente el pasado, o sea que tenés todo ahí para ganar, pero... Como dice Nacho, también mañana, si no hay palco, si no están los viejos dirigentes sindicales, vetustos en muchos casos, y que a la sociedad les da una vuelta de tuerca y que aunque esté todo mal, dice, mira, yo frente al tren fantasma me quedo con lo que hay, aunque me vaya mal, va a ser una advertencia para el gobierno. Va a haber un colectivo muy heterogéneo que va a tener razones también, pese a los dirigentes sindicales, de también expresar su rechazo a determinados aspectos de la política. Pasó con los estudiantes y los docentes, aunque no le haya dado mal en las encuestas al gobierno el día después. No importa, pero eso fue un clamor genuino de muchos sectores. Pero las universidades es una vaca sagrada, primero. Es un consenso universal de la sociedad toda, digamos, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es identitario, está en el ADN de los argentinos. Y esta gente... pero hasta la marcha del gobierno era... Bueno, pues fue un error del gobierno. El gobierno que trabico, que no doy fondos, que quiero auditar, que lo malgastan, que no inauguro nuevas universidades, que quiero el voucher, que me gusta el modelo norteamericano, que vayamos por el arancelamiento, que si hay extranjeros, cobrémosle. Era todo como para... No es que querían destruir la educación pública, es cierto, pero... Se le parecía bastante el discurso. Después recularon. Mirá, aumentaron presupuestos, fueron al diálogo, dijeron no queremos terminar con la educación pública. De hecho, estamos en un cuadro de situación infinitamente mejor. Vos hablás de la construcción y el modelo de la transversalidad de Kirchner, el modelo de seducción de Menem, la coordinadora de Alfonsín, si querés, ¿no? Sí. Bueno, entre otros tantos movimientos, y bueno, podemos nombrar varios. Milei tiene uno que le ha dado un nombre que lo habla con los suyos. Lo comentamos esto con Nacho, ¿no? Porque se llama 1860. Hace referencia a la incorporación de la provincia de Buenos Aires. A la Constitución Nacional. Exactamente, a la Constitución Nacional. Es un diálogo que ha mantenido, por lo que tengo entendido, con algunas personas, entre ellas Mauricio Macri. ¿En qué consiste la letra chica? Sinceramente no lo sé, pero hay una mirada a futuro del gobierno de esa construcción política. Lo que pasa es que es distinto porque este movimiento político es completamente distinto a todo lo que hemos visto. Completamente distinto en materia, primero, de cómo llegó al poder. De perfil, de transversabilidad en los seguidores. La gente que sigue a Milei está en la profundidad de la Ruta 3 en La Matanza y en el lugar más selecto de Barrio Parque. En el medio de todo eso, entre el vendedor ambulante y el círculo rojo del empresariado, en todo ese trayecto hay votantes de Milei. Sí. Es una particularidad que no se dio nunca en la historia de la Argentina. Eso, por eso se dio con Menem, para ser justos, que era un anclaje en la base de sustentación, en la base peronista histórica, pero aquella que cooptó Milei. Por eso el peronismo se replegó, por eso perdió, por eso tiene el menor nivel de participación, de representatividad histórico desde 1983 a esta parte.
Y después vino el abrazo ideológico a Milei, de los que no querían peronismo. Ese es el más volátil de Milei, es el clase media. Ese es el que probablemente tenga más matices. Ve el nombramiento de Lico y se espanta. Cuando Milei aparece con la titular de la aduana recibiendo un préstamo de alguien que tuvo que renegociar reconociendo que había contrabandeado. No estoy menospreciando eso, pero ¿sabés qué puede espantar a ese votante de clase media? La factura de gas. También la de luz, la que está llegando con aumentos del 500, 800%, incluso en algunos locales comerciales del interior del país. Y creo que ambos lo que están marcando, al menos lo que yo entiendo es, hay un sector que sabe Milei que siempre se le va a oponer, que es el kirchnerismo. Son los 33 senadores o los 31, si otros dos votan a favor. Es ese núcleo duro kirchnerista que siempre va a estar en contra, la vereda de enfrente. Ahora, después hay matices. Lo escuchaba el otro día en este canal a Emilio Monzó con Luis Novarecio, muy crítico de Milei, Monzó votó a favor de todo de la ley bases en el Congreso. Entonces, hay matices y tiene ahí el gobierno un camino que explorar en el que no todos son lo mismo. Yo sé que es muy sencillo resumir, no, están todos del otro lado y de este lado estamos los buenos. Pero hay matices y hay un pasto para que el gobierno junte para poder hacer transformaciones de verdad. Una respuesta que yo la escuché de un funcionario del gobierno que me decía, yo si tuviera el poder para hacerlo, mañana mismo mando una reforma laboral mucho más profunda de la que enviamos ahora, con todo lo que le molesta a la CGT y diciendo lo que dice Paulino. Va a salir igual porque están los votos. Si te pones finito, si te pones finito una reforma laboral sola, sin capítulo tabacalero, sin muchas otras cosas que empantanen la discusión, esa ley va a salir. Sí. Bueno, me decía, no está la decisión. Ojalá que el gobierno se dé cuenta que no son todos lo mismo en el Congreso y avance donde más le duele. Le duelen las cajas y tóquenle las cajas, muchachos. Anímense. Paulino, hoy seguramente lo hablarás con Willy esto. El gobierno hoy recibió con una mueca de aprobación el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, porque en el gobierno creen que siempre... siguen la lógica que el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires es levemente superior. Es techo, no piso. Sí, claro, exactamente. Es techo al índice nacional. De hecho, el mes anterior dio 2 puntos arriba, 13 contra 11, y por primera vez da un dígito, ¿no? Prácticamente 10, 9, 8 da, y en alimentos 5 y moneditas. Hubo una mueca en el gobierno. Sobre esto el índice de inflación se va a dar a conocer el martes de la semana que viene. Sí, un dato a seguir también. Definitivamente, y con Willy nos vamos a quedar hablándolo entre otros temas a estos que son tan importantes en el transcurso de un día, que tiene estas imágenes que estamos viendo en pantalla, la antesala del paro, la gente, las movilizaciones, de la gente volviendo a su casa, la preocupación de cómo va a su trabajo mañana, el que quiere y demás. Nacho, Pelado, gracias. Buen programa, Paulino. Enorme placer a los dos. Nos quedamos